Estamos estudiando, queridos hermanos, el libro de Éxodo. Nos hemos quedado en el capítulo 5. El Éxodo, el capítulo 5. Estamos reflexionando en cómo Dios está obrando en los detalles, en librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, en librar a su pueblo de esta situación en la que estaban pues en Egipto, ¿no? Y cómo Él lo había prometido antes. Hemos visto que Dios ya ha convencido al caudillo, al líder, a Moisés, lo ha convencido. Lo ha llevado, lo ha tenido en cuarentena, 40 años, y ya lo ha convencido para que Él pueda ser el líder. Se le apareció una zarza ardiente y todo ello. Y aunque en un inicio Moisés se mostró indeciso, como es un hombre de fe, terminó por seguir a Dios. Él ha logrado convencer al pueblo. El pueblo ha permanecido en dureza. Y yo creo que al capítulo 5 o 6 todavía sigue. Es un pueblo contradictor. Entonces, ya lo logró convencer al pueblo. 40 años, esos 40 años que Moisés estuvo en el desierto, el pueblo fue afligido 40 años más todavía después que lo rechazaron a Moisés. Y al final de esos 40 años el pueblo dijo: ya no quiero saber más, ya quiero liberarme. Y como ellos también por tradición, por transmisión oral, les habían dado probablemente la promesa de Dios de ir pues a Canaán, ellos también tenían esa opción, ¿no? Sino que en Egipto estaba pues todo pues había, ¿no? Había bastante prosperidad en este lugar y ellos tenían muchos años allí, estaban bien arraigados en este lugar de Egipto, pero no era la tierra prometida, pues no era el lugar que Dios había previsto para ellos. Así que ellos han estado afligidos 40 años más y ahora ya quieren salir. Han dicho: Señor, líbranos por favor. Y Dios ha escuchado, ha enviado a Moisés a ellos y Moisés ha hecho las señales. Y Éxodo capítulo 4 al final nos dice que ellos se postraron y adoraron a Dios, sabiendo pues que, creyendo que Él los iba a librar, no creyendo en Dios. Recuerden, es un pueblo rebelde, es un pueblo que solo está buscando salir del apuro. Mucha gente hace eso, busca a Dios solo para salir del apuro. No es un pueblo que está arrepentido. Como hemos visto o vamos a ver, todo este pueblo muere en el desierto, salvo los menores de 20 creo, sobreviven, ¿no? Dios decide matarlos, 40 años caminando allí en el desierto. Entonces siempre fue un pueblo rebelde, contradictor. Primero a los Corintios 10 y otros pasajes, lo vamos a ver creo después, si es que no lo hemos visto, estos del pueblo de Israel. Estamos en Éxodo capítulo 5. Moisés ha ido a hablar con Faraón, Dios lo mandó, y Faraón le ha dicho que no. ¿Quién es Jehová para yo enviar al pueblo? Y más bien les dijo: están ociosos. Ustedes están ociosos, por eso tienen tiempo libre, por eso quieren ir a dar su vuelta. Más bien más trabajo. Y Faraón dijo: ya no se va a dar paja a los israelitas, solo tienen que hacer su trabajo y conseguir encima la paja. O sea, imagínense, más trabajo. Y entonces ellos tenían ahora que hacer este esfuerzo duro, pues, de trabajar haciendo el ladrillo. Y estaban muy desalentados. Fueron y le pidieron clemencia a Faraón y Faraón dijo no. Al salir lo encuentran a Moisés y le dicen a Moisés: Moisés, por tu culpa le has dado la espada en la mano a nuestros enemigos para que nos mate. Moisés va a Dios confundido, apesadumbrado, y le dice: Señor, desde que me enviaste, tú has prometido librar al pueblo, pero desde que me has enviado, el pueblo está más afligido.
Y ahora todo está en mi contra, parece decir. Entonces Dios le dice, no te preocupes, Moisés. Y ahí nos hemos quedado en el capítulo 6, versos del 1 en adelante. Nos habíamos quedado en el versículo 8, ¿no? Ahí creo que ya lo van a poder ver. Ahí creo que lo van a poder ver, ahí. Nos habíamos quedado en el versículo 8, ¿no? Ahora verás lo que yo haré a Faraón, ¿no? Eso es lo que Dios le dice a Moisés, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré, con brazo extendido y con juicios grandes. Miren lo que está diciendo Dios, está reafirmando su pacto, está reafirmando su promesa, y les está diciendo, deben descansar en mí, yo soy Jehová, Dios omnipotente, yo os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Jehová siempre va a obrar, nuestro Dios. Conozcamos a Dios un poco. Jehová siempre va a obrar en función a su palabra. Jehová es un hombre de palabra y su palabra tiene poder. Y Él siempre va a obrar de acuerdo a su palabra. Si Él ha prometido algo, lo va a cumplir. Se va a esforzar, no solo lo va a cumplir. Miren, pues estoy diciendo algo que no parece obvio, ¿no? O que no sería necesario en Dios, porque Dios es todopoderoso, pero Él se va a esforzar en cumplir su promesa. Y aquí Él está obrando de acuerdo a su promesa. Es decir, para nosotros la enseñanza es, Dios siempre va a obrar de acuerdo a su promesa. Siempre. No es que en todo Dios siempre nos va a ayudar. No, Dios siempre va a obrar de acuerdo a su palabra, a sus promesas. En segundo lugar, Dios es un Dios cercano, habíamos dicho. Él es todopoderoso, pero Él obra de acuerdo a su palabra. En segundo lugar, Dios es un Dios cercano. Pero por encima de su cercanía siempre está su palabra. Es decir, Él está interesado en nuestros problemas, en nuestras aflicciones, en nuestras necesidades, principalmente la espiritual. Pero por encima de ello, siempre está su palabra. Es decir, puede ser que en su palabra, en su voluntad, en su deseo, en su plan para la humanidad, para nosotros, está el sufrimiento, está la aflicción, puede ser. Y entonces Él permite eso en nuestras vidas, pues. Él permite eso en nuestras vidas. Puede ser, ¿no? Muy bien, ahora, Jehová es un Dios omnipotente, Jehová es un Dios todopoderoso, Jehová es Dios que está gobernando y Jehová es Dios que va a cumplir. Bueno, eso es cierto. Eso es real, así como las circunstancias que pasaban los israelitas es real. El hecho de que Dios podía cumplir su palabra y se estaba esforzando en cumplir su palabra también era real. Pero el punto es este. Aunque Dios es real y aunque su palabra es verdad, aunque lo que Él dice se va a cumplir,
El problema es cuánto nosotros le creemos. Cuánto nosotros nos aferramos a lo que Él dice y le creemos de todo corazón. Es decir, la palabra de Dios, aunque es poderosa, aunque Dios es poderoso, aunque su palabra es verdad, puede ser letra muerta para nosotros si nosotros no creemos en ella. Bueno, la palabra de Dios es poderosa independientemente si la creemos o no, eso es cierto. Pero nosotros podemos aferrarnos a ella o no, dependiendo pues de lo que le creemos. Y eso vamos a ver en este tiempo, ¿no? En esta clase. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, pero ¿cuánto le creemos? Miren aquí el versículo 9. Versículo 9, noten lo que dice. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Muy bien, ¿qué les dijo Moisés al pueblo? Moisés le dijo, Dios los va a librar, Dios va a cumplir su palabra, Dios está interesado en ustedes, Dios es omnipotente, Dios va con mano fuerte, con señales, les va a sacar de aquí. Pero ¿qué dice el texto? ¿Le creyó o no le creyó el pueblo? ¿Qué dice, hermanos? ¿Le creyó o no le creyó el pueblo? El texto dice, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. ¿Por qué no lo escucharon? Y acá yo tengo anotado. A causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Las circunstancias pueden ser una razón para no escuchar a Dios. Se da cuenta que, claro, las circunstancias de ellos eran difíciles, pero se da cuenta que lo que les movía a ellos era su situación. No es que había un deseo profundo por Dios. Cuando una persona se arrepiente, cuando una persona cree en el Señor con todo su ser, las circunstancias son secundarias. Me acuerdo siempre del caso de esta señora que ya partió a la presencia del Señor. Ella tenía ese cáncer al seno y ella, cuando se convirtió, yo le dije, mire señora, por favor, si usted va a arrepentirse, hágalo incondicionalmente. ¿Le sane Dios o no le sane? Y ella dijo, sí, pastor, quiero arrepentirme incondicionalmente. Y en verdad lo hizo. Por lo menos a mí me dio esa impresión, porque luego que iba a verle, ella se veía pues confiada en el Señor, a pesar de que su salud se seguía degradando, ella seguía aferrada a Dios. Las circunstancias cuando uno se arrepiente son secundarias, pero en el caso de los israelitas, ¿qué era lo que estaba impidiendo que ellos le crean a Dios, le crean a Moisés? No lo escuchó a causa de la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Las circunstancias estaban siendo un obstáculo. No. La forma como ellos interpretaban las circunstancias siempre es un tema del corazón. Siempre es un tema del corazón. No es las circunstancias, sino ellos. Ellos quienes muestran que su corazón está más inclinado a cómo van las cosas, ¿no? Su corazón se mueve, si estoy bien, estoy tranquilo. Si Dios no los afligiera tanto en Egipto, quizás ellos no quisieran salir, ¿no? Y ahora están molestos con Moisés porque sus circunstancias han empeorado y ya no le creen a Dios porque sus circunstancias han empeorado. O sea, parece lógico, ¿no? Pero cualquier persona actuaría así, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que
su corazón de ellos, de este pueblo, está movido por las circunstancias más que por la palabra de Dios. Más que por la palabra de Dios. Entonces puede ser, si nosotros hemos caído en alguna forma así, que nosotros sí buscamos a Dios, pero depende de las circunstancias. Puede ser, ¿no?, que nuestro corazón se tambalea también en medio de las circunstancias. Si estamos tranquilos, ni nos acordamos de Dios. Si estamos afligidos, buscamos a Dios solo para que nos cambie nuestras circunstancias. Pero si las cosas empeoran, podríamos caer en otras cosas. La desesperación, más allá de la desesperación que uno puede tener, está siempre las convicciones. Me acuerdo del caso de una hermana que no podía dormir, varios días no podía dormir. Se notaban sus ojeras, sus ojos rojos. Pero ella no podía conciliar el sueño. Iba a doctores y los doctores no tenían un diagnóstico, no sabían. Le hacían exámenes, estaba todo bien. Y sin embargo ella no podía dormir, su salud se iba deteriorando poco a poco. Una vecina le habló y le dijo: vecina, te han hecho brujería probablemente. Mira, acá hay la dirección de un brujo. Anda, mira, hazte un chequeo. Y ella es una creyente, ella me dijo. Y yo me sentí tentada a ir, pastor. Pero gracias a Dios no fui. Y encontré a un doctor que era un geriatra, ¿no? Un ginecólogo, algo así, pero que sabía de este tema de la menopausia. Y lo que le estaba dando a esta hermana era la menopausia, pues. Su edad había avanzado y le estaba dando esto de la menopausia. Y lo que ella experimentaba tenía que ver con cambios hormonales en su cuerpo. Bueno, y así haya sido brujería, ella no debía haber, ni siquiera debió haber ido a este brujo, ¿no? En realidad no fue, ¿no? Pero lo que yo voy es que siempre uno se siente tentado en la desesperación a tratar de cambiar sus circunstancias, ¿verdad? Y muchas veces las circunstancias que, como nosotros estamos aferrados o tratando de cambiar nuestras circunstancias, nos olvidamos de Dios. ¿Cuánta gente sí acudió al brujo? Somos creyentes, pero sí acudieron a una persona que promueve algo que viene de Satanás, algo que viene de los demonios. Un brujo es así. No, pastor, hay brujos buenos y brujos malos. Bueno, otro día les explico ese tema de brujos buenos y brujos malos, pero la brujería es algo que no agrada a Dios. Así que no hay que acudir ni siquiera participar de las creencias de todo esto. Entonces esta hermana, por la gracia de Dios, encontró a alguien que conocía de su situación y le ayudó. Y entonces ella ya fortalecida, ya no fue a ese lugar, ¿no? Pero ¿cuánta gente sí va? ¿Cuánta gente se acude? ¿Por qué? Porque lo que les mueve en realidad no creen en Dios como deben, sino están movidos por sus circunstancias. Las circunstancias son las que mandan. Las circunstancias son las que determinan cómo ellos viven, cómo ellos son. Y obviamente las circunstancias buenas, pues nadie quiere circunstancias malas. En medio de las circunstancias difíciles y en medio de las circunstancias bonitas, alegres, uno siempre debe buscar a Dios. Siempre. He visto noticias de que en los hospitales muchos se ponen a orar, a buscar a Dios, pero lo único que quieren es salir de la aflicción, salir de sus circunstancias. No buscan a Dios para que les salve porque quieren ser seguidores fieles, sino porque lo único que necesitan es que Dios les ayude en sus circunstancias. Gracias, Diosito, por haberme ayudado en mis circunstancias. Lo que controla su vida son las circunstancias, como el pueblo de Israel. Ahora ellos no querían escuchar a Moisés porque después que le hicieron caso, las cosas en su vida iban de mal en peor.
Ahora tenían más trabajo y amenaza de muerte sobre ellos. Imagínense, ¿no? Imagínense el hecho que estaban experimentando. Entonces, ojalá usted no sea una persona movida por las circunstancias. Claro, en medio de una situación difícil, el cuerpo empieza a funcionar, ¿no? Se pone en un estado de emergencia el cuerpo y trata de sacar adelante la situación. Pero debemos tener cuidado con que las circunstancias no sean las que controlan nuestra vida, sino la voluntad de Dios, su palabra. Miren, Dios les ha prometido a este pueblo que los va a librar, que los va a llevar a la tierra prometida, que les va a sacar con señales, con prodigios, con mano fuerte. Pero ellos no le creen porque lo que ellos están mirando es que sus circunstancias, lejos de mejorar, están empeorando. Bueno, entonces primero, un obstáculo para escuchar a Dios, para creer en su palabra, pueden ser las circunstancias. Las circunstancias que pasamos. Bueno, lo voy a cambiar. Un obstáculo algo que puede filtrar nuestro creer son las circunstancias. El que cree no se aleja en las circunstancias, el que cree persevera. Entonces vamos a decir mejor que las circunstancias son un filtro a nuestro creer. Es decir, en medio de las circunstancias nosotros podemos darnos cuenta si en verdad hemos buscado a Dios porque es Dios y no solo para que nos libre de las circunstancias difíciles. En la parábola del sembrador, la cizaña, los pedregales, son el corazón con cizaña, con pedregales, son corazones que creen por algún tiempo pero luego se apartan. Porque se ven, la semilla es apagada, la plantita es ahogada por los afanes, por los placeres, por las cosas de este mundo. Las circunstancias matan la palabra de Dios. Las circunstancias matan nuestra intención de acercarnos a Dios, como a ellos les pasaba, ¿no? Ellos lo único que querían era librarse de sus circunstancias. Luego puse, ¿acaso no creían en Jehová? Miren lo que pasó hace poquito nomás en Éxodo 4, 30 y 31. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Estamos en el capítulo 4, no, el capítulo 5 no. Y estamos hablando cuando Moisés se presentó ante el pueblo y les hizo las señales de meter su mano aquí en su seno, sacarla, que salga con leprosa, meterla otra vez, que salga sana, también que su vara se convierta en serpiente. Todas estas señales Moisés ya hizo. Y el pueblo dice en el versículo 30, luego que Aarón les habló y Moisés hizo las señales, versículo 31 dice, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Como dijimos esta vez que enseñamos este capítulo, el pueblo de Israel no cree en Dios como alguien que cree para arrepentimiento, para salvación. No, ellos creen simplemente en que Dios les puede librar de su circunstancia difícil, porque su circunstancia difícil era lo que les lleva a buscar a Dios. Y cuando ven que las cosas empeoran, dice, se enojan con Moisés, se enojan con todos, porque sus circunstancias no han mejorado. Me dejo entender, lo que ellos están buscando es que sus circunstancias cambien, nada más. No buscan a Dios con sinceridad, quieren que sus circunstancias cambien. Y ciertamente el buscar a Dios puede ayudar a que ciertas circunstancias cambien. Por ejemplo, si usted tiene una familia en donde, como decía esa broma, ¿no?, donde su familia es un infierno, su hogar es un infierno, su papá es Satanás, porque su mamá, que es el demonio, le dice a su papá Satanás, ¿no? Y si así es su hogar,
hay solución para su hogar. Pero no es lo correcto, o sea, no es lo que prima al buscar a Dios. Lo que prima para buscar a Dios es: Señor, tú eres Dios, nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y convertirnos en seguidores de ti. Y las circunstancias puede que vayan cambiando, ¿verdad? Pero más allá de ello está: yo voy a seguir a Dios. Pase lo que pase, pase lo que pase. Miren, ahora miren aquí en el contraste entre el pueblo y Moisés. Jehová manda a que hablen con Faraón a pesar de todo. Jehová no espera que el pueblo cambie de opinión, ¿ya? Entonces, como Jehová ya conoce al pueblo, él simplemente no espera que el pueblo le crea otra vez. Como él sabe que el pueblo se mueve en base a circunstancias, él lo que va a hacer es eso. Como él ha prometido algo, él lo va a cumplir. No es tanto por el pueblo, sino porque él ha prometido algo. Y entonces él va a librar al pueblo básicamente basado en su promesa. Él es su pueblo porque él lo ha prometido. Es su pueblo porque él lo ha elegido. Y porque él simplemente quiere sacarlos, él va a cumplir su promesa. Así que él no espera que el pueblo le crea. Letra A dice: Moisés dice algo lógico. Si el pueblo no nos escucha, menos nos escuchará Faraón. Mire por favor versículo 10 en adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces Moisés le cuenta a Dios la realidad. Si no me hace caso el pueblo, me escuchará Faraón. Y Dios les da mandato: vayan de todas maneras. Y igual en el versículo 29 y 30 del capítulo 6, Moisés se muestra todavía dubitativo. Miren por favor versículo 29. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Entonces les dice, ¿no? Anda, Moisés. Versículo 30. He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues Faraón me va a oír? ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Y entonces Moisés como que también se muestra un poco afectado por las circunstancias, pero está el mandato de Dios, está la ordenanza de Dios, está que Dios también le ha dicho: bueno, anda Moisés de todas maneras. Y Jehová afirma, ¿no?, su propósito, y vamos a mirar este tema la próxima semana, creo. Jehová continúa afirmando su propósito al permitir la dureza de Faraón. Jehová sigue siendo Jehová. Él cumplirá su promesa. Miren lo que le dice Jehová a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y a Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los egipcios de Israel de en medio de ellos. Entonces Dios se muestra como el Señor Todopoderoso nuevamente y les dice: mira a Moisés, todo lo que está pasando yo ya lo había previsto, más bien yo lo estoy ocasionando, les dice. Versículo 3, yo endureceré. Si Faraón está actuando así es porque yo estoy obrando en él
para que él pues endurezca su corazón. Bueno, aquí dice yo endureceré su corazón, ¿verdad? Vamos a mirar esa dualidad entre que una persona endurece su corazón, es responsable por ser duro, y otra es que Dios es el que lo hace. Vamos a ver esa dualidad presente en la Escritura. Entonces, como que no es que las cosas se le están escapando a Dios, sino que Dios está tomando adrede este camino, el camino de que Faraón se oponga más. Y en realidad lo que está haciendo Faraón es oponerse, pues, al darles más trabajo, al decir que están ociosos. Faraón está mostrando pues oposición a Dios. Y Dios dice, bueno, esa oposición no es nueva para mí, yo ya lo sabía. Y en realidad yo estoy eligiendo actuar de esta manera porque mi plan va por ahí, por allí. Versículo 3 dice, versículo 3 dice, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, mis señales y mis maravillas. Entonces él sabe lo que está haciendo Dios. Entonces eso nos enseña algo en cuanto a las circunstancias. Miren, Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Entonces lo que estamos diciendo es que las circunstancias, no debemos depender de las circunstancias, es decir, si las circunstancias son buenas o malas, porque en realidad, ¿quién está controlando las circunstancias? Dios. Aquí, en este texto, se ve que Dios es el que está tomando adrede el camino difícil, el camino donde Faraón se opone. Dios adrede lo está haciendo. Miren, Dios puede aparecerse y lanzar rayos y todo ello, pero Él va a escoger siempre el camino que le trae más gloria, el camino que le trae más y más gloria. Tremendo, hermanos, eso, ¿no? Tremendo. No debemos ser movidos por las circunstancias buenas o malas, porque en realidad quien está controlando las circunstancias es Dios. Por ejemplo, miren, salvando las distancias, el tema del COVID, ¿no? Sí es un tema que nos afecta, es una circunstancia, pero no debe ser algo que nos controla. Es decir, sí debemos tomar el cuidado, debemos tener todo lo necesario, la verdad, para evitar el contagio, y si nos ha dado, pues tomar todas las medidas para restablecer la salud. Pero más allá de ello, no debemos permitir que el temor a la muerte y todo ello controle nuestras circunstancias, ¿no? Sino debemos entender que quien está permitiendo esta circunstancia difícil es Dios. Quien está afligiendo al mundo con esta circunstancia difícil es Dios. Y Él está tomando este camino, Él ya lo ha previsto, Él ya lo ha planificado, Él ya lo ha pensado. El camino del COVID-19, por más crudo, duro que sea, es el camino que Dios está escogiendo, porque Él está obrando en la humanidad, obrando en el mundo entero. Él es un Dios todopoderoso. Y está obrando también en nosotros los creyentes. No podemos congregarnos, tenemos limitado muchas cosas. Entendamos, es Dios quien controla las circunstancias. Es Dios quien trabaja en ello. Entonces, no debo seguir, las circunstancias no deben controlar mi vida como a este pueblo, sino debo entender que Dios es el que controla todo. Y Dios está llevando al pueblo de Israel de esta manera. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos dejamos llevar por las circunstancias? Nos alejamos de Dios, nos enfriamos, nos apartamos de los caminos de Dios porque las circunstancias nos llevan a ello. No debe ser así. Si usted se ha arrepentido de verdad, si usted busca a Dios de todo corazón, lo que debe controlar sus circunstancias, lo que debe controlar su estado de ánimo es la obra de Dios. Y aún en medio de las circunstancias, si usted entiende, si yo entiendo que Dios es el que está obrando,
que Dios es el que está trabajando, controlando las circunstancias, entonces usted debe aferrarse más a Dios, no a las circunstancias. Pero como hemos dicho, Moisés era un hombre de fe y a diferencia del pueblo, o sea, como hombres de fe, no es que no miramos las circunstancias, no es que no vemos, sino no es que no nos da temor, etcétera. Pero las circunstancias como no nos controlan, versículo 6 y 7 dice, al final Moisés y Aarón obedecieron. La manifestación que le creemos a Dios siempre será la obediencia. La manifestación que le creemos a Dios siempre será la obediencia. En medio de las circunstancias y las circunstancias que Dios elige, siempre la manifestación que le creemos será la obediencia. ¿Se da cuenta? O sea, en esa forma nos damos cuenta que no es que las circunstancias controlan nuestra vida, sino la voluntad de Dios cuando nosotros le obedecemos. No podemos congregarnos físicamente, pero si somos obedientes, las circunstancias nos obligan, ¿verdad? Las circunstancias nos impiden a no congregarnos físicamente. ¿Quién ha permitido estas circunstancias? Dios. Entonces, ¿no nos congregamos? Sí, nos congregamos virtualmente. Porque la obediencia a Dios es lo que determina si creo o no, no las circunstancias. Yo creo en Dios, yo me he aferrado a Él, yo me he entregado a Él de todo corazón. Creo en Jesús, su Hijo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entonces, ese creer se debe expresar en obediencia, como lo hacen Moisés y Aarón. Porque un hombre de fe, una mujer de fe obedece, no importan las circunstancias. Mire, por favor, dice, aquellos que sí lo escuchan están en el lado de la obediencia. Aquellos que sí lo escuchan están en el lado de la obediencia. Aquellos que sí lo escuchan están en el lado de la obediencia. Dice, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hizo. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83 cuando hablaron a Faraón. Mire, no me había percatado exactamente de la edad de Aarón. Era 3 años mayor que Moisés, ¿no? Moisés y Aarón eran personas de fe. Como personas de fe, ellas se rinden a la voluntad de Dios, más allá de las circunstancias. Las circunstancias no nos pueden detener, ciertamente, ¿no? El pueblo de Israel estaba más afligido, estaba más afectado, ellos estaban golpeados por el rechazo y la acusación del pueblo. Sin embargo, más allá de las circunstancias que ellos estaban pasando, ellos decían, bueno, vamos a obedecer a Dios. Dios nos está mandando algo. Debemos hacerlo. Entonces vemos que el creer verdadero va más allá de las circunstancias. ¿Y cómo se expresa el creer verdadero? En obedecer la voluntad de Dios. Ya hasta ahora vamos aprendiendo ello. Número 7. Moisés y Aarón se presentan a Faraón y hacen señales. Aarón y Moisés se presentan ante Faraón y hacen señales. Versículo 7 del 8 al 13. Miren lo que dice. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si a Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de ti, delante de Faraón, para que se haga culebra. Entonces, ¿cuál era la consigna? Si Faraón les dice que muestren un milagro, una señal, entonces la vara se va a convertir en serpiente. La van a echar y se va a convertir en serpiente. ¿Está bien? Versículo 10.
Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces, primera señal, que una vara se convierte en culebra. Y aquí viene lo importante, no noten lo que dice. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová había dicho. Entonces vemos, hermanos, que había una señal de por medio, pero aparecen dos magos, dos sabios allí, que hacen lo mismo, es decir, que versículo 12, echó cada uno su vara y se volvieron culebras. Y la vara de Aarón devoró las culebras de ellos. O sea, la vara de Aarón no solo se convirtió en culebra, ¿no? Sino también en una culebra que comía culebras, ¿no? Versículo 13. El resultado de esto. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué fue lo que ayudó a que Faraón endurezca su corazón? Y la Biblia nos da la respuesta. Versículo 12. Estos magos, estos hechiceros, sabios hechiceros, se llamaban Janes y Jambres. No era James como mi hijo, sino Janes. Ya, Janes y Jambres. Eran magos, hechiceros, que estaban ahí al lado de Faraón. Algunos dicen que en estos gobiernos, pues, idólatras, habían estas personas, ¿no? Ahora, los hechiceros hicieron lo mismo otras veces, no solamente en ese momento, sino más adelante, por ejemplo, el 722, no recuerdo exactamente en qué plaga, dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como lo había dicho. 8:7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Bueno, ahí más adelante ya no podían. Aquí no pudieron hacer lo mismo. Los hechiceros, 8, 19 y 18. Los hechiceros de Egipto hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. ¿Ya has visto que imitaron las ranas? Aquí no recuerdo exactamente. Aquí imitan las ranas, aquí imitan los piojos. Dice, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Aquí ya no pudieron. Y hubo tantos piojos en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Para sacar piojos con sus encantamientos. Ellos querían sacar los piojos, ¿no?, que Dios había enviado, y no podían, ¿no? Igual Faraón se endureció. Y en una última oportunidad, los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios, ¿sí? Entonces, vemos que en diferentes ocasiones ellos trataron de impedir o imitar el poder de Dios en diferentes ocasiones. En las ranas pudieron y en las serpientes pudieron, y hay una más en la que lograron. En los piojos no lograron y en una última tampoco lograron, ¿no? Ya no podían estar a causa del sarpullido delante de Moisés, de Faraón. Entonces, lo que notamos es que hay personas que tratan de impedir o son de objeto de tropiezo para otros. Por ejemplo, Faraón.
Aunque Faraón ya tenía una inclinación, una tendencia a rechazar a Dios, él necesitaba un asidero, y el asidero para él fue Janes y Jambres. Estos magos, como dice la Biblia, ¿no? Eran de obstáculo, de impedimento para que Faraón permita ver con claridad la obra de Dios. Ayudaban a ello. Miren, aquí le tengo la letra. Algunos no escuchan a Dios porque hay personas que están resistiendo a la verdad. Así como 2 Timoteo 3:8, Janes y Jambres dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, y ahora de la misma manera que ellos, ahora habla de los falsos maestros, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. O sea, hay personas hoy en día que ayudan a que la gente no crea en Dios como debe ser. Son gente que resiste a la verdad. Claro, la persona misma ya tiene una inclinación a rechazar a Dios, pero hay personas que incluso hacen más oscuro lo oscuro, hacen más negro lo negro, alejan más a las personas de Dios. Resisten a la verdad. Janes y Jambres imitaban la verdad, trataban de imitar el poder de Dios, y de esa manera hacían que Faraón, ellos lo pueden hacer, o sea, tu Dios no es todopoderoso. Rechazaba a Dios. En esa manera resistían. Miren, un obstáculo para creerle a Dios, algo que nos ayuda a entender, mejor dicho, nuestra creencia en Dios, es las circunstancias. La primera prueba, ¿no? La prueba, como pasamos las circunstancias, es en las buenas y en las malas, como Moisés, obedecemos a Dios. No importa si las cosas van bien o van mal, yo obedezco a Dios. Pero otro obstáculo a la verdad es los falsos maestros. Bueno, en ese tiempo eran Janes y Jambres, ¿no? Hay otro aquí, miren, o como Elimas el mago, en Hechos 13, 6, 10. Está Pablo predicando, dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero noten lo que dice: pero les resistía Elimas el mago. Así se traduce su nombre, dice Pablo. Lucas: procurando apartar de la fe al procónsul. Noten, procurando apartar de la fe al procónsul. Les resistía Elimas. Entonces, claro, era como una lucha, ¿no? Pero cierto, seguramente hay responsabilidad en Sergio Paulo. Seguramente hay responsabilidad, porque uno es responsable por lo que decide creer. Pero hay personas como Janes, como Jambres, como Elimas el mago, que tienen este propósito de impedir que la verdad llegue a las personas, impedir que la persona vea totalmente la verdad. Entonces dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Entonces no solo eran Janes, Jambres, Elimas el mago, hay otro más, Alejandro el caldelero. Dice: recuérdales, en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 14 y 15, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La gente no escucha a Jehová porque están prestando oídos a otros. La gente no escucha a Jehová porque están prestando oído a otros. Entonces hay gente hoy en día que está desviándose de la verdad, no solo porque presta atención a las circunstancias y son movidos por las circunstancias. También hay gente hoy en día que está prestando atención a falsos maestros. Bueno, el tiempo nos ganó. Yo estaba confundido en mi clase, pensaba que era hasta las 10:30, pero hasta las 10.
quiero dejarles con esto. Vamos a avanzar el próximo domingo, Dios mediante. Hay personas que están viviendo más lejos de Dios gracias a los falsos maestros. Y son gente que les cree a los falsos maestros, les creen sus enseñanzas erradas, equivocadas, cuando uno mira la luz de la palabra de Dios. Pero lamentablemente están tan perdidos, están perdidas. Vamos a orar para terminar este tiempo de clase. Las circunstancias no deben controlar nuestra fe, nuestra creencia en Dios. Segundo, los falsos maestros. No debemos prestar atención, oído a falsos maestros. Debemos mirar la verdad y acercarnos a ella. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. El tiempo siempre es un enemigo. Y ayúdanos, Señor, a usarlo lo mejor que podamos. Gracias por tu palabra, Señor, que nosotros podamos evaluar nuestra vida. Las circunstancias no deben ser lo que controlan. Nuestra obediencia a ti debe ser incondicional. Y Padre, no debemos estar prestando oído a falsos maestros, a falsas enseñanzas. Debemos aferrarnos a tu palabra lo más que podamos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.